WBC featherweight champion, Salvador Sanchez. Since Salvador won the WBC featherweight title, this isolated farming community has been the training ground for the man they call the Little Giant. My name is Salvador Sanchez, the featherweight champion of the world. Let's get ready to rumble! Salvador Sánchez, que en el próximo 2 de febrero disputará el título mundial pluma a Dani Coloradito López en la ciudad de Phoenix, Arizona. ¿Cómo se siente para esa pelea? En magníficas condiciones. Hemos estado entrenando aproximadamente 2 meses y medio para poder llegar en la mejor plenitud de condición que podemos, desde luego, tener para esta pelea. ¿Desde cuándo está concentrado en este rancho? Desde el 25 de diciembre, pero anteriormente ya estábamos entrenando para la pelea, pero no aquí en México exactamente. ¿Considera que la oportunidad de ser campeón mundial llega en buen tiempo? Yo pienso que sí, puesto que tengo la juventud que se requiere para este deporte, tengo las ambiciones necesarias, tengo las cualidades también para poder llegar a ser campeón del mundo. The new WBC featherweight champion of the world from Mexico, Salvador Sanchez, in a big upset win. The question is, how can a 21-year-old fight such a brilliant fight strategically? Combinations with the right uppercut, then moving away and slipping away from what Danny Lopez had. ¿Cómo un chamaco tan joven puede pelear tan brillante, usando combinaciones, rapidez y golpe? Bueno, yo creo que es a base de preparación, de inteligencia y sobre todo de la buena administración que mi licenciado y todo el equipo que me respalda. Number one, in good condition, the confidence that he had, the good training, and above all, his administration. All right, were you surprised that he did come back after the doctor looked at the cut the first time and he came back with a flurry? ¿Y si te sorprendió cuando el doctor lo dejó seguir la pelea después de las cortadas? Sí, me sorprendió porque en cualquier otro lugar que no fuera aquí, yo pienso que en México lo hubieran parado de inmediato. He says that in any other place they would have stopped the fight. Any other place with the cut that he had, they would have stopped the fight. What was your strategy going in? Quiero mandar un saludo. ¿Qué eran tus planes a entrar a la pelea? Boxearlo así, con rapidez, sin quedarse en las cuerdas y sobre todo con inteligencia. With a lot of intelligence, staying off the ropes and boxing. For a 21-year-old, that's tremendous. National hero of Mexico, isn't he? Nacional, héroe nacional de México. ¿Mandé? Que eres un héroe nacional en tu país. Sí, soy héroe nacional. Mundial también. Quiero enviar un saludo. Salvador Sanchez is our champion here in Phoenix, Arizona, in a brilliant fight, and we'll be back with more from WBC. Me presentó una pelea muy fuerte, pero fuera de inteligencia, porque es lo que a él le faltó, inteligencia. Él se basa en su pegada y nada más, tal vez en un golpe de suerte que él pensó darle, pero nunca llegó ese golpe de suerte. ¿Hubo algún movimiento, no sé, alguna forma de poner una mano para evitar ese golpe de suerte del Colorado? Sí, bastante. Cuando nos metíamos adentro de su terreno, no bajaba la mano izquierda. Y cuando salía fuera de su terreno, si traía la mano izquierda abajo, me tapaba con el hombro para que la mano, su derechazo me pegara en el hombro. Por eso fue que nunca me llegó a tocar a mí. ¿Qué opinión tiene Salvador de Rubén Castillo? Mi opinión sobre Rubén Castillo es un muchacho muy centrado, muy disciplinado y con ansias de ser campeón del mundo. Sobre todo un boxeador bastante bueno, con una pegada también considerable. Pero yo me considero mejor que él, porque sé que soy mejor que él, lo he visto pelear a él y sé cuáles son sus ciertos puntos débiles que él tiene. Y yo creo que la pelea no va a llegar al límite de los 15 rounds. Defended his title, Salvador Sanchez, as you look at him, and the man who was such a valiant challenger, Ruben Castillo. First to you, Mr. Quinlan, his interpreter. Does this mean the return match with Little Red Lopez? Yes, this our next fight is the return match with Little Red. All right, we're looking at a typical late round flurry. Your man came through in the final 2 rounds, and I think that turned the bout for him. Would you agree? Yes, the condition paid off, I think, in the end. Okay, thank you very much, because we have precious little time left. We'll look for you against Little Red Lopez. Right here,
Well, you saw Mr. Quinlan. They lifted him up on their shoulders here, and you would have thought he was the winner. He was about as worthy an opponent as Salvador will ever meet, don't you think? I think so. In fact, Salvador says it's a heck of a fighter and he deserves a rematch. Oh, well, that'll be interesting, but Lopez has promised the first one. And what did you say, Howard? I'll still be sitting next to you one day, the champion. Right, I'll be the champion, Howard. I worked hard for this fight, and it was a tough fight. I thought it was closer than they had it, but he won, and he's a worthy champion. Very good. And you, as I said, are a worthy challenger. Thank you. Watching the two of you in there today, a vivid reflection of how the lighter weight classification fighters have all but taken over boxing in this country. Well, Howard, congratulations. Thank you both very much. Hasta el momento, ¿cuál ha sido la pelea más difícil para usted, ya con el título? Con el título fue mi pelea más difícil y más dura con Patrick Ford en San Antonio, Texas. Tuve ese encuentro. Domingo expone su título contra Roberto Castañón. ¿Qué sabe usted de ese boxeador? Pues como anteriormente lo he manifestado, sé muy poco de él porque lo vi pelear con el Coloradito López, otras noticias que me han llegado de él, pero muy poco realmente. ¿Cuáles podrían ser sus principales virtudes o lo que usted va a buscar contrarrestar en el ring? Bueno, yo creo que él debe de ir bien preparado, una buena condición física y vamos a buscar golpearlo abajo para poder noquearlo antes del octavo round. Antes del octavo round, ¿por qué antes? ¿Qué problemas podría haber de rebasarse ese número de rounds? Ninguno. Si se refiere a la condición física, yo estoy dispuesto a pelear 30 rounds, pero creo que no va a haber necesidad de trabajar más de 8 rounds. The champion who successfully defended for the 5th consecutive time, and he does not speak English, so we speak with his interpreter, Enrique Reynoso. Key question now is Salvador's future. Will he fight Gomez? Will he fight Pedrosa? Will he fight Cornelius Boza Edwards? ¿Qué planes hay? ¿Qué planes hay para tu futuro? Si vas a pelear con Wilfredo, con Pedrosa o con Boza Edwards. Bueno, precisamente hoy en la tarde el licenciado tiene una segunda reunión, mi representante, con los representantes del Consejo Mundial de Boxeo, el licenciado Suleiman, y los representantes, incluyendo a Wilfredo mismo, en una conferencia que van a tener ellos mismos para definir si en realidad peleamos o no. He said they're going to have a meeting this evening with Mr. Suleiman and Wilfredo himself, and they will probably decide today what to do. But does he have a choice among the opponents I named? Y si tienes modo de escoger los oponentes o... Bueno, en realidad, cuando escojo un rival, siempre lo escojo de primer clasificado, sea segundo o tercero, máximo cuarto, porque yo siempre he peleado con clasificados de primera línea. He said that when they choose a challenger, they like to be between the fourth, first, second, or third. The best challengers in the world. They don't want. He didn't say anything about Wilfredo. Is he ducking Gomez? Que el tag de Gómez. ¿Qué sí qué? Que tienes a Gómez. Sí. ¿Que si tengo firmado a Gómez? Bueno, todavía no, es precisamente para lo que va a tener la reunión esta tarde, a ver si se llega a un acuerdo en qué lugar es la pelea y cuánto va a ser el sueldo de cada uno. ¿Te gustaría con él? Me gustaría pelear con él. He would like to fight Gómez, he said, next. Okay, we'll see if that comes about. Again, congratulations to you. Good luck. Thank you, Enrique. ¿Y cuáles son los planes de Salvador Sánchez para el año de 1981? Vamos a descansar hasta la mitad de febrero y de ahí para allá vamos a prepararnos para la pelea de Wilfredo Gómez. ¿Qué posibilidades tiene Salvador Sánchez para esta pelea? Pues yo creo que muchas, dentro y fuera de Puerto Rico. Si la pelea está en Puerto Rico, lo único que a mí me puede perjudicar sería su público, pero creo que adentro del ring nada más vamos a estar bien. ¿Cuál es su opinión de Wilfredo Gómez? Es un peleador muy bueno, aguanta, boxea, pero yo creo que soy mejor que él y además es un tipo odioso porque es muy hablador y entonces a mí me cae muy mal. Salvador. Siempre se ha demostrado que se habla mejor con los puños que con la boca. Efectivamente, yo por eso lo reservé. En el primer episodio
estuviste a punto de ganar por nocaut, se escapó milagrosamente, pero fue peor para él porque ha recibido más golpes en toda su carrera profesional. En el boxeo gana quien pega, no quien habla. Te felicito, Salvador, y el boxeo mexicano se enorgullece de tener en ti un gran campeón. Enhorabuena, campeón. We have with us Jose Suleiman, the president of the World Boxing Association, is with us. Carlos Palomino is here. Lo felicito, es usted un gran campeón, de lo mejor que ha tenido México en su historia. Estoy orgulloso de usted, Salvador. Además, un ejemplo, y que siga usted dando ese ejemplo al mundo y a los jóvenes, con otro gran, a que yo admiro, Carlos Palomino. Felicitaciones, Salvador, una tremenda pelea. Mira, quiero hacerte una pregunta. Se hablaba mucho tanto del poder de Gómez. ¿Sentiste los golpes de él en cuál momento? Efectivamente, no me llegó a lastimar con ningún golpe, pero se siente inmediatamente la pesadez de sus puños. ¿Te sorprendió a ti que pudiste lastimarlo en el primer round? No me sorprendió porque yo me preparé para luchar desde el primer round como lo demostré. Muchas gracias y felicitaciones otra vez, que dures muchísimo. Okay, we'll spin around over here. We'll get Larry in here. Bring him around this way. Existía una rivalidad entre él y yo. Porque él hablaba demasiado, porque nunca se callaba, porque en cualquier conferencia de prensa siempre aprovechaba para decir que era mejor que yo y que cuando estuviéramos enfrente, arriba del ring, me iba a ganar. ¿Qué espera en el futuro del boxeo, Salvador Sánchez? Bueno, dentro de mi futuro del boxeo, creo que si sigo con esta disciplina, con este empeño, con el que me he dedicado para el boxeo, creo que las satisfacciones van a seguir siendo las mismas o tal vez superiores. ¿Buscará otros títulos mundiales en otras divisiones? Sí lo haré porque mi meta es pelear con Alexis Arguello y si hay oportunidad de pelear por el título ligero junior, también lo voy a hacer. ¿Considera que ha demostrado ser usted uno de los mejores campeones plumas en la historia de esta división? Bueno, creo que yo trato de demostrar, de hacer lo que dentro de mis posibilidades están arriba del ring y el público que ve mis peleas, que está atento, puedo tener público en contra o público a favor, ellos son los que pueden responder esta pregunta. Me llamo Salvador Sánchez. I had the confidence and self-assurance to be able to beat him. Besides, it was the first time I was in that position, and I entered the fight with the preparation I am accustomed to now. I prepare myself equally for whatever rival I face, whether it's Wilfredo Gomez or Roberto Castañón. In the first round, I had it won, because we were exchanging punches, and I got him with one good punch. That's where Wilfredo Gomez proved he couldn't take it. By the 8th round, the eyes of Wilfredo Gomez were nearly shut. Salvador Sanchez seized the opportunity and put an end to the lofty dreams of the super bantamweight. Mexico is my country. I would not change it for anything. It's the place that saw me come into this world, saw me grow. It is everything. Everything a country could represent to a person. So we know about the... Were you surprised that it was a split decision? Salvador, ¿te sorprendiste que fue una decisión dividida? Bueno, yo creo que sí, porque en realidad yo estoy limpio del rostro y los mejores golpes los conecté yo, aunque él estaba un poco más rápido, yo los mejores golpes los conecté. Sure, I was surprised because I hit I was hitting him with the better punches and faster, and I was winning most all the rounds. Was he a more difficult opponent than you anticipated? ¿Este oponente fue más difícil para ti que otros o antes tú de anticiparlo? He tenido otros, pero creo que se tiene un estilo, se me dificulta un poco porque es muy rápido. I had few of them, but this one's got an awkward style and he had confused me for a while. He was very awkward.
Was it difficult finally, Salvador, after such a major fight and such a tremendous victory over Wilfredo Gomez, to really get all of your heart and soul into a fight like this? Se te hizo un poco imposible después que la victoria tan grande que tuviste contra Wilfredo Gómez. Esta pelea, pusiste todo tu corazón en este combate. Bueno, los primeros rounds estuve estudiando y estuve tratando de descifrar su estilo. Hasta el octavo round logré descifrarlo. Well, you know, I took this fellow not as good as Wilfredo Gómez, and he gave me a lot of problems at the beginning. But after the 7th round, I saw his style, and then that's when I won the fight. We understand that you would like to fight the lightweight champion Alex Arguello next. Is that true? Tenemos entendido que tú quieres pelear con Alexis Arguello, el campeón mundial de las 135 libras. Claro que sí. Yes, I'm willing to fight him anytime. Thank you very much and congratulations, champion. And now back to ringside. That's one of the reasons being a champion. Fáciles suelen ser los más difíciles. Everybody wants to win. And estilo tan in the case of Pat Cowdell, he gave the toughest fight on account of the style. Was there something to be learned for you, Salvador, in how you've prepared for this fight? You had a tough time with Pat Cowdell, and now you got another guy in Rocky Garcia, who everybody's saying you should beat easily. Bueno, se está diciendo lo mismo que se dijo cuando tú fuiste a pelear contra Pat Cowdell, que era un oponente fácil para ti, que todo otro. Y lo mismo se dice contra Rocky García. ¿Te has preparado tú diferente para este combate que para los demás? Me he preparado de la misma manera, tratando de superar mi condición física, pero I have prepared myself as for any other fight. Debe de haberlo now, hecho porque tiene... Rocky Garcia is a tough little fella, and he comes with the idea of beating me. Now, if the fight ends between the first and the 5th round, I'll be satisfied, because that's what I want. I want to win. And then they won't say that Rocky Garcia was this, Rocky, you know. Every time that you fight, you have an excuse. There is no excuses. I'm in tip-top condition. I prepare myself for this fight like any other fight, and I expect to win within the 1st and the 5th round. Salvador, have you ever hit a man so many times and not see him fall? Salvador, ¿alguna vez tú has ganado tantas veces y nunca lo has derribado? Rocky García es un buen prospecto y creo que solo falta que aprenda un poco defensiva, pero aguanta bastante y creo que va a llegar a ser muy bueno. Rocky's a hell of a fighter, a good, tough fighter. He needs a little more experience, and he's going to be a champion someday. Is Alexis Arguello going to be your next opponent? Alexis Arguello será el próximo contendiente tuyo. No creo que el siguiente retador será Mario Miranda y va a ser retador oficial precisamente porque en junio se cumple el año que le gané a Wilfredo Gómez, entonces tengo que hacer la defensa obligatoria de parte del Consejo Mundial de Boxeo. We have to wait for Arguello because we have to defend against Mario Miranda from Colombia because it's a mandatory defense. Okay, thank you very, very much, champion. Now Voy a retirarme de este deporte como campeón del mundo.